Hola, bienvenidos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tiempo verdaderamente poderoso, es un tiempo verdaderamente de gran bendición. Vamos a comenzar. Estamos analizando el libro de Primera de Samuel. Amén. Y la Biblia es un tesoro que Dios nos dejó a todos nosotros. Pero, ¿quién inspiró la Biblia? ¿Quién fue quien inspiró a los autores a escribir la Biblia? Es un documento que tiene tanta razón, tiene tanto conocimiento, tiene tanta sabiduría, se relaciona de diferentes maneras. Quiero darte algunos datos importantes acerca de la Biblia. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Qué significado tiene la Biblia y todo esto? Primero quiero decirte que la Biblia fue inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aleluya. Segunda cosa importante que quiero que sepas. Esta escritura principalmente se escribió en dos idiomas. Uno de ellos fue el hebreo y el otro en griego. Algunas porciones fueron escritas en arameo, solo algunos capítulos, por ejemplo, Esdras, Daniel, un verso de Jeremías y algunas frases, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que 3 idiomas, ¿verdad?, fueron los que originalmente nos dieron toda esta información que contiene la Biblia. Uno fue el hebreo, griego y algunas porciones en idioma arameo. Después de esto, la Biblia se empezó a traducir en diferentes idiomas y hoy, afortunadamente, nosotros la tenemos en latín o en español, ¿verdad? Para que nosotros la pudiéramos entender y la pudiéramos comprender también. Ahora, otro dato interesante que quiero compartir contigo acerca de la Biblia, que es importante, la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. 1500 años es el periodo más o menos en el que se escribió la Biblia. Recordemos que Jesucristo hace 2000 años aproximadamente también vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Pero la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Esto comprende también antes de Cristo. Amén. De entre 1450 antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Toda esta información es tan hermosa y tan poderosa. Y por último dato, quiero que también sepas acerca de la Biblia lo siguiente. Se utilizó para su escritura a más de 40 escritores, ¿verdad? 40 escritores, un solo autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Pero entre los 40 escritores fueron pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Aunque estos eran de las distintas profesiones, ¿verdad? La mayor parte de las escrituras fueron escritas por profetas y por apóstoles. Imagínate el tesoro que comprende tener y analizar la Biblia. Pasó por tantos procesos la Biblia, pero al final del día, todo ese proceso fue dirigido ¿por quién? Por Dios. Y esa es la voluntad de nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos diriges, nos amas, nos cuidas, nos proteges, Padre. Pedimos y anhelamos de tu dirección en esta mañana. Anhelamos que tu Espíritu Santo, Señor, venga con nosotros y se establezca en este lugar. Dirígenos, anhelamos tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a analizar los siguientes capítulos. Primera de Samuel, del capítulo 21 al capítulo 24. Aleluya. Comenzamos. Capítulo 21, Primera de Samuel. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso muy nervioso y le preguntó: ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo, con ellos debo de encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre
¿podrías darme unas 5 piezas de pan o de lo que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos de un viaje o de rutina tenemos relaciones sexuales. Es con nuestras esposas, mucho menos ahorita. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David del que se ofrendaba a Dios. Era el pan que se acababa de quitar del altar para poner uno nuevo y calientito. David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o una espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengas más que una espada. Dice, no tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Aela. Está allí, envuelta en tela, detrás del chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Dámela. En ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de allí se fue a Gat, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquis y quien sus consejeros le dijeron: este es David, el rey de la tierra de quien habla la canción. Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquis fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear, como si estuviera loco. Aquis les reclamó a sus consejeros para que me trajeran a este loco. Ya tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más a este lugar. Fíjate cómo en el capítulo 21 del libro de Primera de Samuel, David huye de Saúl. Lo que menos quiere David en ese momento es tener una relación con Saúl, ya que había un celo muy grande, había un celo que estaba provocando problemas entre estos dos hombres, ¿no? Entonces David tomó la decisión de salir de este lugar y retirarse, ¿verdad?, y refugiarse en otra tierra. Ahora, Ahimelech, ¿verdad?, recibe a David. Quiero que sepas que Ahimelech, un dato importante, y puedes subrayarlo ahí, es que David salió huyendo de Saúl, ¿ok? Y de allí se fue a Gat, una ciudad filistea. En ese momento, la canción, ¿verdad?, que le habían compuesto a David lo seguía representando. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Esa canción se volvió muy peligrosa, ya que pues venía arrastrando como ese odio, ¿verdad?, que había generado con el rey Saúl. Pero mira, dice la palabra que Ahimelech le dijo que no tenía armas, no tenía una espada, no tenía una jabalina, no tenía nada. Solamente le dijo que tenía la espada de Goliat, aquella espada emblemática que David, ¿verdad?, utilizó del propio Goliat para matarlo y arrancarle la cabeza. Aquí nos está revelando la palabra que Ahimelech había resguardado esa arma, había resguardado esa espada que David había utilizado para matar al gigante. Entonces dice la palabra que él la tenía envuelta en una tela, ¿verdad?, y la había colocado en la parte de atrás de su santuario. Fíjate qué importante, ¿verdad?, lo que está sucediendo en este momento. Ahora David vuelve a tener en sus manos aquella espada, ¿verdad?, con la que utilizó para matar al gigante Goliat. Ahora la va a llevar consigo. Recordemos que en ese momento él era un jovencito, él era apenas un niño. Amén. Y capítulo 22. De Gat, David se fue a la cueva que está en Adullam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. En ese día también se unieron David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí, David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpa y que pidió el rey de ese país: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí, en tu país, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab.
todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Jeret. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibea, sentado bajo la sombra de un árbol, rodeado de sus ayudantes. En mano sostenía una lanza, y en cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, les dijo a sus oficiales: ustedes, los de las tribus de Benjamín, oigan lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos, viñedos, o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió de que mi hijo se puso de parte de David y que lo ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? Y en ese momento, Doeg, el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo lo siguiente: yo vi a David en Nob. Fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ayut, a Tibú. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios y le dio de comer, y también le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares, que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien. Hable usted, su majestad, contestó Ahimelech. ¿Por qué me has traicionado como lo hizo David? Saúl preguntó: ¿por qué me le diste a David la comida y una espada? Además, le pediste a Dios que lo ayudara. David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech respondió: pero si David es el más fiel de tus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y hombre más apreciado en el palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe de hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo, ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa, tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey le ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños recién nacidos y todo el ganado de ese lugar. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó a Saúl. Ahí le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios, y entonces David le dijo: ya sabía yo que Doeg, el edomita, le contaría a Saúl lo que vio este día en el templo. Yo tengo la culpa de que haya matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengas miedo, que conmigo estás muy seguro. Muy bien, estamos observando en el capítulo 22 de este mismo libro que David, ¿verdad?, en ese momento se fue a la cueva que está en Adulam, con los hermanos y familiares que fueron a verlo, y volvió otra vez David a hacer una tropa de 400 hombres. En ese lugar él estaba completamente seguro, ¿verdad? Y dice la palabra que de modo que David llegó a ser ¿qué? Su líder, ¿verdad? Entonces él estaba en una ciudad llamada Moab, Mizpa, y le pidió al rey de ese país, ¿verdad?, que su madre y que su padre, ¿verdad?, pudieran vivir en ese lugar. Y entonces David, ¿verdad?, se quedó en ese lugar junto con su padre y su madre. Pero bueno, ahora, estuvo en ese lugar como de manera de escondite. Cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo que no se quedara más en su escondite y que mejor se fuera a la tierra de Judá. Entonces Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Saúl se entera de que David está en cierto lugar, de que está siendo protegido, manda a traer a aquel profeta, manda a traer a toda su familia, ¿verdad? Y dice la palabra que Saúl mató a toda esta gente, ¿verdad?, que estaba protegiendo a Saúl, a 80 profetas, a 80 hombres, ¿verdad?, que estaban junto con esta persona.
Entonces vemos cómo el odio de Saúl no tiene límites, vemos cómo el odio de Saúl no tiene fronteras, ¿verdad? Y empieza a hacer lo que sea con tal de vengarse de este David. Aún a pesar de que David en algún momento le había dado la protección a Saúl, que se había casado con su hija, aún a pesar de que él estaba en ese lugar, Saúl estaba perdiendo la cabeza, estaba perdiendo la razón y se estaba rebelando, se estaba volteando, ¿verdad? Y queriéndole hacer daño. Y no solo a él, sino a toda la gente que estaba con él. Ahora, en el capítulo 23 dice: los filisteos atacaron la ciudad de Keila y se llevaron al trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo de ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva la ciudad de Keila. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: no vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keila. Atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si iba a ir o no iba a ir. Y Dios le contestó: ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres y Keila y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños. Así salvó a la gente de Keila. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keila, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que cierra sus portones y con candados y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió todo su ejército y se puso en marcha a Keila para capturar a David y a toda su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keila. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios: Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keila y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios. Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios: ¿y la gente de Keila nos traicionará? Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keila y empezaron a ir a otro lado. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido a Keila, ya no lo atacó en la ciudad. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Zif, y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Zif, y llegó a saber que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza ¿en quién? En Dios. Y le dijo: no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, él sabe que tú vas a ser el rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron sus pactos de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de Zif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl: David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiere venir, se lo entregaremos. Él está en el cerro de Aquila, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo. Entonces yo iré con ustedes, y si David está ahí, lo atraparé, aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá. Aquellas personas regresaron a Zif, y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas a buscar a David. Y David y su gente estaban en el desierto de Moán. Cuando David supo que Saúl lo buscaba, bajó de la roca que estaba en el desierto de Maón, y Saúl supo dónde estaba David y fueron a perseguirlo. Por un lado del cerro iba Saúl y por el otro iba David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl: regrese usted de inmediato porque los filisteos nos están atacando. Y Saúl entonces tuvo que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso aquella roca se conoce como la roca del escape. Después de esto, David se fue a vivir por un tiempo a las cuevas protegidas en Gadi. Vemos cómo en el capítulo 23 esto se vuelve una persecución.
aquel odio, ¿verdad?, lleva a Saúl a una persecución incansable por capturar a David. David libera la ciudad de Keila. ¿Qué significa? Que los libera, los pone en seguridad, los pone en protección. Sabemos que Dios estaba con David. Sabemos que Dios estaba dirigiendo a David en cada una de sus decisiones. Y el libro de Primera de Samuel nos muestra el respaldo que Dios tenía para con David en este momento. A pesar del odio y el rencor que el rey Saúl tenía en contra de David, ¿verdad? David siempre salía adelante, siempre salía y conquistaba, ¿verdad? Porque Dios estaba de su lado. Ahora, David, a través de toda esta persecución, se esconde en el desierto. Entonces dice la palabra que desde toda esta persecución, David se escondía en cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif. Imagínate un hombre de Dios, un hombre de guerra, aparte con 600 hombres que estaban acompañándolo en su caminar. 600 hombres que estaban confiando en él, en que él era el elegido de Dios y que estaba dirigido por Dios. Imagínate una tropa que estaba respaldando a David todo el tiempo. Creo que cuando nosotros estamos del lado de Dios, siempre vamos a estar seguros, siempre vamos a tener protección, siempre vamos a estar bien cuidados, porque Dios cuida a sus hijos. Capítulo 24. Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos. Ay, Dios. Ok, cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de En-Gadi. Saúl tomó entonces sus 300,000 mejores soldados, 3,000 soldados de su ejército, y se fue al lugar conocido como el Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Luego, en un lugar donde había una cueva, allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas. Allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas de que Dios prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que tú quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes de ir a hacerlo. Pero David le respondió: que Dios me libre de hacerle algo al señor rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo me eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debió haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó: «Mi señor y rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo: «Porque su majestad le hace caso a la gente que dice que quiere hacerle daño. Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí, en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían en que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea, su majestad, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo de su manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que yo no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme. A mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre los otros dos y vea quién está haciendo el mal. Que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad». Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: «Pero si es David en persona». Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David: «Tú, David, eres más bueno que yo, y aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho el bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien puede matar a su enemigo, yo lo dejo ir ahora con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas, por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que el pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso,
Júrame por Dios que no acabarás con mis hijos, ni con mis nietos, ni que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl, y luego Saúl regresó a su casa, y David y su gente volvieron a su escondite. Amén. Vemos cómo el desenlace, ¿verdad?, de esta persecución, de este odio que Satanás había sembrado en el corazón de Saúl, llega a su fin. Saúl, ¿verdad?, en un momento épico, dice la escritura que fue a hacer sus necesidades a una cueva. Y en ese lugar, dice la palabra que los soldados que estaban respaldando a David se dieron cuenta de que Saúl había ido a hacer sus necesidades a una cueva. Y le dijeron: David, David, es tu oportunidad, ve y mátalo. Pero David tenía una característica: sabía honrar. Era un hombre que honraba. Y él reconocía que Dios había elegido a Saúl como rey y que había sido ungido por Dios. Él se rehusó a hacerle daño. Y lo único que pudo hacer fue cortar un trozo de su manto, de su túnica, y lo guardó. Y esperó a que saliera Saúl, y le mostró que él tuvo la oportunidad de haberlo matado, pero que no lo hizo, porque reconocía que él era el ungido de Dios, reconoció que él era el rey y que nunca le haría daño a su rey. Saúl se terminó completamente asombrado, terminó completamente deslumbrado de la decisión de David. ¿Y sabes qué sucedió? En ese momento ambos terminaron en buenos términos. Ahora sí que terminaron en buenos términos. Volvieron a rehacer su vida, volvieron a hacer sus paces. Saúl regresó a su tierra, David regresó a su escondite. Ambos se perdonaron la vida. David le perdona la vida a Saúl. ¿Y por qué digo David? Porque David tuvo la oportunidad de haberlo matado, de haberle hecho daño en ese lugar, de haberlo lastimado, pero no fue así. Él reconoció que él era el ungido de Dios, y cuando nosotros reconocemos que nuestras autoridades espirituales y nuestras autoridades naturales aquí en la tierra tienen y fueron escogidas por Dios, nosotros, como dice su palabra, recibiremos nuestra recompensa. Tú recibirás tu recompensa por honrar a Dios. Tú recibirás tu recompensa por honrar a tus pastores. Tú recibirás tu recompensa por ser fiel a tu iglesia. Tú recibirás tu recompensa por ser fiel al Señor Jesús. Tú serás fiel y Él te recompensará. Porque esto es lo que quiere enseñarnos este libro. David era un hombre íntegro, era un hombre puro de corazón, humilde, un hombre de batalla, pero con temor de Dios. Él reconocía la gloria de Dios. Y el libro de Primera de Samuel nos muestra que toda esta persecución, ¿verdad?, fue un engaño de Satanás que había sembrado una semilla de discordia en el corazón de David. Ahora, esto se terminó, esto se acabó. Saúl y David han hecho la paz. Y esto es todo. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque nos diriges y porque nos bendices cada mañana. Bendice la vida, Padre, de cada uno de los que se conectan aquí todos los días, Padre. Sabemos, Señor, que tú nos bendices y que tú nos respaldas. Bendice la vida de Herminia, de nuestra hermana Herminia, Señor, de Leonor, de nuestra hermana Ana Camacho, Señor. Bendice estas familias, Padre. Rodéalas de tu cuidado y de tu protección. Que ellas puedan ser fieles, íntegras, humildes y de buen corazón, así como tu siervo David. Bendícela, Señor, en todo momento, y a todos aquellos que más tarde se han de conectar a escuchar esta lectura. Dios bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es una bendición como cada mañana estar con ustedes, y nos despedimos y nos vemos mañana a las 7 a.m. Dios les bendice. Chao.